En este episodio de El algoritmo de Alf, exploraremos el fenómeno del espionaje digital estatal en México. Un tema crítico que combina intrigas tecnológicas, políticas y de derechos humanos. Durante más de una década, más o menos desde el año 2010 hasta el año actual, 2025, se ha desarrollado en México una trama cada vez más compleja de vigilancia clandestina, digámosle, si le podríamos llamar así, vigilancia clandestina realizada por el gobierno federal y por el gobierno, algunos gobiernos estatales también en México. El día de hoy abordaremos con detalle y profundidad la historia de este espionaje digital, los casos reales documentados, sobre todo con el software israelí Pegasus y por supuesto otras tecnologías similares usadas en México y el impacto del nuevo marco legal que se pretende establecer, la llamada ley espía del 2025. El objetivo de este programa es ofrecer una narración completa, técnica, pero a la vez accesible, que permita entender cómo funciona este espionaje y qué implicaciones tiene para la democracia, para el Estado de Derecho y, por supuesto, qué impacto tiene en los derechos fundamentales en nuestro país. En México, la historia del espionaje digital estatal moderno comienza, al menos les decía yo, en el 2010, cuando el diario The New York Times documentó por primera vez el uso del software espía llamado Pegasus bajo el gobierno de el expresidente Felipe Calderón. Desde entonces, México fue expandiendo y diversificando sus capacidades de vigilancia masiva. En la primera mitad de la década del 2011, 2000, más o menos al 2014, se compraron e implementaron varias herramientas de ciberespionaje. Por ejemplo, se adquirió el programa FinFisher de la empresa Gamma International para intercepción digital. En el año 2013, la entonces PGR, la Procuraduría General de la República, compró FinFisher por 109.3 millones de pesos. También el gobierno de ese periodo contrató los sistemas Galileo y Da Vinci de la firma italiana Hacking Team, que permiten el acceso remoto a teléfonos celulares y que permiten la activación de micrófonos y cámaras. A partir del 2015, durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, el espionaje digital se intensificó significativamente. Informes internacionales documentaron que México fue el principal cliente en América Latina de muchas de estas tecnologías de vigilancia. En 2015 se filtró que agencias federales, en específico el CISEN y la PGR, e incluso los gobiernos estatales habían adquirido masivamente el software de esta empresa, de Hacking Team, que a lo largo de este episodio les iré contando más sobre estos programas informáticos. Un reportaje del periódico El País reveló que entre 2019 y 2020 la Fiscalía General de la República gastó 5.6 millones de dólares en un sistema de geolocalización llamado Geomatrix, vendido por Neolinks y Rayson, destinado básicamente a rastrear teléfonos celulares. Todo esto reflejaba el auge global del mercado del espionaje gubernamental. En paralelo, organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación alertaron que estos contratos celebrados
por parte del gobierno con empresas privadas no eran para fines legítimos de seguridad nacional, sino para perseguir a opositores y disidentes del gobierno en ese entonces, ¿no? En el año 2016 y 2017, en estos años, Amnistía Internacional documentó que el gobierno de Peña Nieto había intervenido al menos 15,000 números telefónicos mediante Pegasus, tras comprar este software espía. Asimismo, en 2017, la investigación coordinada por Citizen Lab, R3D y SocialTIC publicó 8 reportes que confirmaban un espionaje masivo contra la sociedad mexicana, en específico a quiénes son espiados, ¿no? Bueno, pues básicamente son periodistas de investigación, ¿no? Periodistas en el ámbito político, en el ámbito de la seguridad, abogados, por supuesto también abogados de víctimas de narcotráfico o de presuntos culpables en este ámbito legal, activistas anticorrupción, legisladores, ¿no? Por supuesto, poder legislativo, investigadores también de desaparecidos e incluso familiares de periodistas asesinados estaban siendo espiados sistemáticamente. El escándalo estalló públicamente con esos informes, obligando al gobierno federal y en particular a la Secretaría de la Defensa a dar explicaciones mientras se abrían investigaciones judiciales. Con el cambio de gobierno en el año 2018, sabemos, entró aquí, hasta el momento tenemos, fíjense, tenemos 2 partidos políticos, Calderón del PAN, Peña Nieto del PRI y posteriormente vino Andrés Manuel López Obrador de Morena. Entonces, con el cambio de gobierno, muchos asumieron que la vigilancia digital ilegal terminaría. Sin embargo, las evidencias posteriores mostraron que no fue así. En el año 2019, nuevos datos judiciales presentados en la demanda de WhatsApp contra la empresa NSO Group revelaron que 456 números mexicanos fueron espiados con el mismo sistema utilizado en el sexenio de Calderón, de Peña Nieto y ahora en el sexenio de López Obrador, el sistema de espionaje Pegasus, entre abril y mayo del año 2019. Esta cifra representó el 37% de los ataques globales documentados en el caso. La organización R3D, en el comunicado referido, destacó que México fue la nación con más víctimas en ese periodo. Ese mismo año se conoció que el ejército mexicano, a través de la Sedena, había suscrito un contrato en el año 2019 para comprar un sistema de monitoreo remoto de información a la comercializadora Ansua, empresa autorizada por NSO Group, para vender Pegasus. Aunque el gobierno de Obrador negó inicialmente la existencia de tal unidad, investigaciones periodísticas la identificaron como el Centro Militar de Inteligencia, presunto operador final de Pegasus en México. Por otra parte, ya más recientemente, en el año 2020 y 2021, continuaron apareciendo casos. La propia R3D, con soporte técnico de Citizen Lab, confirmó que entre 2019 y 2021 hubo infecciones claras de Pegasus. El activista Raimundo Ramos fue atacado al menos 3 veces en 2020. El periodista Ricardo Rafael recibió múltiples infecciones en el año 2019 y 2020. E incluso un senador de oposición, llamado Agustín Basabe, fue intervenido en 2021. En 2022 se publicaron detalles del suceso. R3D reveló esos casos forenses, mientras que Amnistía Internacional señaló que México es el único país de América Latina que adquirió el software Pegasus para
vigilancia masiva de activistas, periodistas, abogados y opositores políticos. Por supuesto que todo esto configuró un contexto de cobertura escalonada de espionaje digital por parte del Estado federal. Esto ha venido de menos a más. ¿Sí? Esto no es un tema del gobierno actual. Esto no es un tema de partidos políticos. ¿Sí? Esto es un problema sistemático que pertenece a toda la cúpula, digamos, la cúpula política, ¿sí? Que no solamente es un problema que surgió en el PAN, o que surgió en el PRI, o que surgió en Morena, ¿no? Esto es algo integral, va más allá de un partido político. Por eso la relevancia y la importancia de analizar estos temas y de darle seriedad a estos temas. Entonces, esto, ¿no? Esta cobertura escalonada de espionaje digital por parte del Estado federal llegó al tope mediático con la aprobación en este año, en 2025, de nuevas leyes de inteligencia clasificadas, ¿no? O más bien calificadas de ley espía. Básicamente son 3 leyes, ¿no? La ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la ley del Sistema Nacional de Inteligencia, e Investigación para la Seguridad Pública, y las leyes que se derivan de la reforma constitucional de la Guardia Nacional. ¿Vale? Entonces, a lo largo de este periodo se conocen varios casos emblemáticos de espionaje a personas de la sociedad civil. Algunas personas podrían argumentar que estos tipos de sistemas de espionaje digital únicamente se utilizan para posibles delincuentes, ¿no? O para investigar la comisión de posibles delitos. Pero la realidad nos muestra que no es así. ¿Sí? Que el espionaje va dirigido a personas de la sociedad civil. En 2017, R3D y Artículo 19 dieron a conocer que 76 ataques con Pegasus habían sido dirigidos contra 12 personas mexicanas, entre ellas defensores de derechos humanos y periodistas. Una de las víctimas más renombradas fue la periodista Carmen Aristegui. Seguramente recordarás este caso. Carmen Aristegui es una comunicadora en México, presentadora de radio, columnista y etc. Entonces, esta señora, sufrió intervenciones ilegales a su teléfono en esos años, según esta investigación, y también fueron afectadas organizaciones y familiares de víctimas de desaparición forzada, activistas anticorrupción y figuras que le suelen incomodar al gobierno en poder, al gobierno en turno. Entonces, en años posteriores, les comentaba yo, el activista Raimundo Ramos Vázquez esta persona expuso ejecuciones extrajudiciales del ejército en un estado de México. Ya, si tú quieres saber específicamente qué estado, pues investigalo. Entonces, él denunció que su celular fue infectado 3 veces en agosto y septiembre del año 2020 con el sistema Pegasus. Por otra parte, el periodista y escritor Ricardo Rafael, colaborador de medios como El Reforma y Milenio, fue blanco de ataques de octubre a diciembre del año 2019 y también en el año 2020. También otro reportero anónimo fue hackeado en el año 2021 y así hay muchos ejemplos, ¿sí? Muchos ejemplos. Ahorita yo estoy mencionando algunos nombres, pues para darte ejemplos específicos, pero hay muchos ejemplos. De igual forma, medios mexicanos revelaron que cerca de 25 periodistas formaban parte de la larga lista de objetivos de Pegasus bajo Peña Nieto y que incluso el entonces líder opositor AMLO
su familia y colaboradores habían sido espiados en 2016 y 2017. Entonces, lo que vemos simplemente es un desastre político en el país. Que en el momento en el que yo tengo el poder, llámese el partido que se llame, voy a espiar a los opositores. Pero cuando el opositor tiene el poder, espía a los otros opositores. Entonces, sí me explico que es un problema político sistemático que no pertenece a un solo partido. En 2021, en un hecho muy comentado, la organización Artículo 19 denunció que al menos 456 personas en México habían sido intervenidas con Pegasus en solo 2 meses del año 2019. Ese hallazgo sirvió para confirmar lo que muchos sospechaban. El Estado federal mantuvo operaciones intensivas de ciberespionaje, aún siendo criticado por ello. Otro caso que ejemplifica el alcance y las consecuencias de este espionaje es el del periodista Cecilio Pineda Girto. Durante la filtración mundial del proyecto Pegasus, se identificó a Pineda, él es un periodista veracruzano que fue abatido en el año 2017, como uno de los objetivos de espionaje en México. El hecho de que fuera desvivido, sí, digo esta palabra porque en YouTube nos pueden censurar, entonces, el hecho de que fuera desvivido poco después de haber sido vigilado por Pegasus, subraya el riesgo letal que entraña el uso de estas herramientas tecnológicas contra denunciantes. Entonces, vemos, el sistema, en vez de utilizar el sistema político, ¿no? Esto ya no se está utilizando se supone que debería utilizarse en el sistema jurídico, pero lo que se está planteando, lo que estamos viendo es que se está utilizando en el sistema político. ¿Sí? Lo que se debería de usar en el sistema jurídico para investigar a delincuentes, se está utilizando en el sistema político para investigar a denunciantes. Por otra parte, Forbidden Stories, la red internacional que coordinó el proyecto, señaló que el espionaje con Pegasus ha tenido consecuencias mortales para quienes destapan corrupción o violaciones de derechos humanos dentro del país. Los casos reales documentados muestran un patrón, les decía yo. Periodistas, activistas, defensores de derechos humanos y hasta opositores políticos han sido el blanco de espionaje estatal y digital. Por supuesto, abogados también son objeto de estas cuestiones. Estas organizaciones, les decía yo, R3D, Artículo 19 o Amnistía Internacional, han recopilado y validado varios de estos incidentes con análisis forenses y testimonios. También el propio sistema jurídico mexicano empezó a investigar denuncias, por ejemplo, en el 2023, el caso de un exfuncionario acusado de espiar a Aristegui, les decía yo, y hubo demandas internacionales contra fabricantes de este tipo de sistemas informáticos, que básicamente son spyware. Pero pues no obstante, hasta hoy son pocas las sentencias o aclaraciones oficiales sobre este tema. Muchos contratos de este tipo permanecen secretos por años con el pretexto de temas de seguridad nacional. Y es un tema que ha venido a más en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, muchos contratos y licitaciones que deberían de haber sido públicas no se hicieron públicas con el pretexto de seguridad nacional. Ahora, aunque Pegasus es el sistema más famoso, en México han operado otro software de espionaje de proveedores privados, de empresas privadas. Entonces, les decía yo, les voy a mencionar una lista, ¿no? Al inicio les decía yo, FinFisher. Este es un spyware comercializado por Gama International y en 2013
la PGR compró esta plataforma que básicamente puede acceder a contraseñas, conversaciones, mensajes, imágenes e incluso algunos videos, ¿no? Por más de 100 millones de pesos a través de la empresa Opsys de México. Y pues se detectó su presencia en redes telco mexicanas desde el año 2012. Otro sistema de espionaje es Galileo y Da Vinci, ¿no? Son Galileo y Da Vinci. Básicamente estos son controles, sistemas de control remoto. Permiten al atacante controlar remotamente teléfonos celulares, teléfonos, ¿no?, inteligentes, pues si los podemos llamar así, activando micrófonos y cámaras sin que el usuario lo note. La Secretaría de Gobernación reconoció contratos de spyware en el gobierno de Calderón, aunque sostuvo que eran para uso dentro de la ley, que eran para un uso 100% legal. Otro sistema de spyware es Geomatrix. Básicamente este es un sistema de geolocalización masiva de suscriptores GSM y UMTS 3G y 4G desarrollado por la israelí Rayson Group. Muchas personas o algunas personas dicen, no, pues yo no utilizo entonces para evitar que me espíen, yo no utilizo un teléfono inteligente. ¿Qué quiero decir con teléfono inteligente? Un teléfono que está conectado a internet, ¿sí? Como por ejemplo, todos los teléfonos ya ahorita en 2025 están conectados a internet. Entonces, ¿cuál era el pensamiento antes? Bueno, pues ahorita si yo en vez de usar mi iPhone, pues utilizo un teléfono que no se pueda conectar a internet. Pero aún así, este teléfono utiliza, los teléfonos que no se conectan a internet, algunos, utilizan redes GSM, ¿sí? Entonces, aunque tu teléfono no esté conectado a internet, pero utiliza esta red GSM, va a poder ser intervenido. Tanto llamadas, mensajes, imágenes, lo que tengas ahí. Entre 2019 y 2020, la Fiscalía General de la República compró servicios de Geomatrix a través de la intermediaria Neolinks por al menos 5.6 millones de dólares. Esa plataforma, básicamente, puede rastrear en tiempo real a cualquier usuario de telefonía móvil. Otro sistema es Berynt y Narus. Estos son sistemas de interceptación de comunicaciones producidos por empresas gringas. Desde el año 2008 se documentó que el CISEN, predecesor del CNI, adquirió sistemas de Berynt. ¿Sí? ¿Se pronuncia Berynt? Berynt. Que intervienen llamadas, correos y chats. Investigaciones periodísticas posteriores revelaron que las fuerzas federales, en específico la Secretaría de la Defensa, la Marina, la Policía Federal en ese entonces, actualmente la Guardia Nacional, usan estas tecnologías con apoyo de técnicos de Estados Unidos. Incluso en el sexenio de Peña Nieto se sabe también que la Policía Federal fue entrenada en el uso de Narus a partir del año 2010. Otros registros y bases de datos, ¿no?, además de estos softwares que les mencionan, más bien se han señalado, y el Estado ha impulsado grandes repositorios de datos. Recordemos que los datos son el nuevo petróleo, ¿no? Los datos son el petróleo del siglo XXI. Por ejemplo, intentos de crear un padrón obligatorio de usuarios de telefonía móvil. Está el Renault en 2008 y el Panaut en el año 2020. Estos pretendían vincular cada línea celular con la CURP o RFC del titular. Aunque el más reciente Panaut fue declarado inconstitucional en el año 2022,
la propuesta legislativa de este año, del año 2025, en el actual gobierno de Claudia Sheinbaum, renace en otra forma de esta idea. Entonces, en conjunto, estas contrataciones y sistemas informáticos han formado un ecosistema de vigilancia masiva en el país. Estas dependencias que les mencionaba yo, Sedena, Marina, CISEN, CNI, PGR, FGR, Policía Federal, o sea, nada más van cambiando de nombre, ¿no? Adquirieron múltiples herramientas que en la práctica permiten monitorear comunicaciones privadas y datos personales. Organizaciones como R3D han advertido que muchas de esas adquisiciones se realizaron al margen de la ley. Se realizaron de acuerdo a la ley. Por ejemplo, la Suprema Corte de Justicia establece que solo unas cuantas agencias pueden intervenir con comunicaciones con una orden judicial. Porque sí, es cierto. Legalmente se puede intervenir comunicaciones, pero con una orden, ¿sí? Con una orden de un juez. Entonces, pero lo que se ve en México es que esta tecnología, pues, se compró con alcances mucho mayores. Ahora bien, Pegasus, les decía yo, es un tipo de spyware. A diferencia de programas espía más simples, Pegasus puede infectar un teléfono sin acción alguna del usuario. La mayoría de estos sistemas informáticos, de estos ataques o de estos hackeos, algunos, ¿no? Los que no tienen tanto poder económico, básicamente lo que hacen es hackear las cuentas, los correos, etcétera, con ingeniería social. Pero algunos de estos sistemas te llega, por ejemplo, un correo, ¿no? Tu paquete está en, seguramente ha llegado un correo así o un mensaje de texto, SMS. Tu correo está por llegar o tu mercancía está detenida en la aduana. Te necesitas pagar 12 pesos. Ya, le das clic al enlace en el correo. Automáticamente, cuando tú le diste clic en ese enlace al correo, el sistema se establece en tu computadora. Ahorita voy a explicar más a detalle esto. Entonces, Pegasus puede infectar un teléfono sin acción alguna del usuario, es decir, no tienes que picarle algún enlace, no tienes que hacer clic en alguna foto, no. En palabras de algunos periodistas especializados, se trata de un software de espionaje que no necesita acción alguna del usuario, como abrir un archivo adjunto, lo que les mencionaba yo, para penetrar sistemas telefónicos, ya sea Android, iPhone o en su tiempo BlackBerry, que por cierto, estos teléfonos BlackBerry estaban muy de moda, ¿no? Por ahí del año 2000, ¿qué? 2003, 2013, ¿no? Antes de que surgiera el iPhone, BlackBerry era muy famoso por su teclado, ¿se acuerdan? Tenían un teclado. Entonces, una vez instalado en el dispositivo, Pegasus tiene acceso a todos los datos y funciones del teléfono. Puede activar la cámara, el micrófono, rastrear la ubicación GPS, leer mensajes, incluso de aplicaciones cifradas como WhatsApp, Telegram, Messenger en Facebook, ¿no? Acceder a correos, fotos, contactos, historiales de llamada y prácticamente todo el contenido del teléfono. En resumen, al estar instalado, se convierte en un agente encubierto con permiso de administrador del sistema. La entrada de Pegasus al dispositivo se realiza explotando fallas de seguridad en el sistema operativo o en apps populares. Y por eso es importante que nosotros estemos actualizando constantemente nuestros teléfonos. Si tú tienes un iPhone o tienes cualquier teléfono en estos momentos, tiene una opción de actualización. Entonces, cada que este celular se actualiza, pues trae mejoras de muchas cosas. Dentro de esas mejoras están las mejoras de seguridad. No sé si te acuerdas que en algún tiempo existió el famoso jailbreak para los iPhones, para poder instalar
aplicaciones que eran de pago, tú le ponías un jailbreak al iPhone y te permitía instalar aplicaciones de pago de totalmente gratis. Entonces, por ejemplo, en 2019 WhatsApp reportó que Pegasus utilizó una vulnerabilidad del sistema operativo y de la aplicación de mensajería para enviar mensajes con código malicioso, infiltrándose sin necesidad de interacción del usuario. Técnicas recientes emplean los llamados exploit zero click por medio de un mensaje especialmente diseñado o incluso sin mensaje visible, se logra la ejecución del código malicioso sin que la víctima haga nada. Esto significa que alguien puede ser infectado simplemente con recibir una notificación en su celular. Estudios forenses de Citizen Lab encontraron que los ataques confirmados en México entre 2019 y 2021 se aprovecharon de ataques, de ataques sin clic, ¿no? Y que en realidad no fue necesaria ninguna ingeniería social, digámoslo así, ninguna artimaña para engañar a la víctima. Ahora, en otro episodio de este programa, en otro episodio de este programa, El algoritmo de Alf, por cierto, te invito a escuchar los episodios que ya tenemos disponibles. Aquí sabes que analizamos noticias de inteligencia artificial desde un punto de vista ético y jurídico. Pero te decía, en otro episodio yo voy a dar algunas recomendaciones para hacerle más difícil este espionaje a las personas que en algún momento te quieran hacer algún daño, ¿no? Quieran espiarte. Un tip relevante es, por supuesto, tener el cifrado de extremo a extremo en aplicaciones como WhatsApp, Facebook, etc. Incluso tener el cifrado de doble verificación, cifrado de 2 pasos en Google, tu cuenta de Google, ¿no? Tu correo Gmail, tu correo Outlook, etc. Pero también hay cosas bastante sencillas como no usar un celular, solo un celular, usar más de una laptop, ¿no? Con otras cuentas, etcétera. Ahora, muchas personas dirían, no, pues a mí que me investiguen, ¿no? O sea, el que nada debe, nada teme, ¿no? Ese es el pretexto. No, el problema es que no se está utilizando estos sistemas para investigar a delincuentes. Se están utilizando estos sistemas para extorsionar y aplicar un tipo de coerción social, un tipo de coerción política, es decir, doblarte las manitas. Si tú tienes un cargo político alto, ¿no? O si tienes algunas empresas, o si, por ejemplo, tienes adeudos fiscales, ¿no? Si tienes problemas con el SAT, incluso para inventarte cosas. Entonces, hay que tener mucho cuidado con estos temas, pero te recomiendo que te suscribas a mi canal de YouTube, Juan Alfredo Ugalde, y que escuches también los episodios que tenemos disponibles en este programa, El algoritmo de Alf, y también te invito a que escuches el podcast Hambre de Éxito. Vamos a continuar. Entonces, una vez dentro, este sistema Pegasus se comunica silenciosamente con los servidores de sus operadores para exfiltrar datos, ¿no? Es decir, extraer los datos del teléfono y ponerlos en otro servidor. Recaba información en paquete, es decir, mensajes de texto, contactos, fotos, ubicaciones, historiales de redes sociales, historial de búsqueda en internet, y la envía cifrada, según, ¿no? Según, porque también es otro problema, ¿no? Es otro detalle. ¿Estos sistemas se pueden hackear? Entonces, son preguntas. Y la envía cifrada a una base central, manejada por quien contrató el software. También puede activar en tiempo real, ya decíamos, la cámara, el micrófono, grabando audio y video ambiente. Por tanto, tiene la capacidad de convertir tu teléfono en un dispositivo de vigilancia personal permanente. Los desarrolladores de Pegasus actualizan continuamente el spyware para evadir los parches de seguridad. Por ejemplo, WhatsApp deshabilitó en mayo de 2019 la vulnerabilidad que usaba Pegasus, pero el software espía siguió evolucionando con nuevos agujeros. Entonces, tenemos incluso
No, de esto sí yo no tengo información, pero no dudo que las mismas personas que controlan eh, WhatsApp, Facebook, Mark Zuckerberg, ¿no? Dentro de su equipo, tenga contratadas a personas que intentan hackear a Facebook o a WhatsApp o a estas redes sociales o a Gmail, etcétera. Las intentan hackear, lo hackean y después esta misma persona que inventó o que creó el sistema crea el parche. Y así es como ir un parche del parche del parche del parche. Entonces, yo saco una vulnerabilidad al sistema y hay una persona que saca una actualización. Es una vulnerabilidad, saca una actualización. Y así se va haciendo la escalera. Entonces, en suma, Pegasus representa un avance tecnológico extremo. ¿No? Se aprovecha de vulnerabilidades eh, no reportadas para burlar cualquier cifrado local, concediendo al atacante lectura completa de la información del celular. Entonces, voy a explicar cómo funciona este aparato técnico. ¿Sí? El aparato, un sistema de espionaje digital, implica los siguientes pasos. Primeramente, penetración al dispositivo mediante exploit o engaño. ¿No? Lo primero es entrar al sistema, entrar a la computadora, entrar a la televisión, ¿no? Estas Smart TVs, entrar a algún dispositivo que tenga, por ejemplo, micrófono, tenga una cámara, ¿no? Entonces, entramos. Número 2, instalación del malware espía, por ejemplo, Pegasus, FinFisher, etc. Número 3, extracción de información sensible. Número 4, posible persistencia, ¿sí? Porque primero queremos entrar, luego queremos instalar eso, luego queremos extraer la información, pero quizá no encontremos lo que estamos buscando. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Persistencia, ¿no? No solamente entrar y salir, sino seguir ahí, como un virus en el cuerpo. ¿Qué es lo que busca un virus en el cuerpo? ¿Se acuerdan del COVID, ¿no? ¿Qué es lo que buscaba el COVID? Pues matar al ser humano. Entonces, como un virus. Entonces, ¿qué es lo que había que hacer para no morirse de COVID? Pues quitar al virus, ¿no? Extraer al virus de la persona. Entonces, punto número 1, penetración. Punto número 2, instalación. Punto número 3, extracción. Punto número 4, posible persistencia. Dado que el software puede actualizarse para seguir siendo funcional, ¿no? Pues varias auditorías forenses han confirmado el funcionamiento real de este proceso. Por ejemplo, Citizen Lab comprobó infecciones en hasta 85% de teléfonos analizados de víctimas potenciales. Y organizaciones locales han recuperado rastros en terminales de periodistas infectados en celulares. Ahora, todo esto apunta a que el Estado mexicano desarrolló una capacidad de espionaje técnico muy potente, difícil de detectar a simple vista por los usuarios comunes. Vamos a pasar a comentar lo de la ley espía de este año 2025. En este mes de junio del año 2025, el Congreso mexicano aprobó, entre diversas polémicas, la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en materia de seguridad pública, popularmente llamada Ley Espía. Esta legislación, esta ley, pretende crear un sistema nacional de inteligencia con una plataforma centralizada de datos. Es decir, todas las instituciones de seguridad pública podrán interconectar sus sistemas de inteligencia con registros de información pública y privada. Y esto es extremadamente preocupante. En términos de privacidad y protección de datos personales, ¿qué va a pasar si, más allá del poder político, qué va a pasar si un delincuente tiene acceso a este sistema, ¿no? A este sistema nacional de inteligencia?
a esta plataforma. Y de casualidad, ¿no? De pura casualidad, se llegan a filtrar nuestros datos y caen en manos de delincuentes. Y estos delincuentes van a poder extorsionarnos, van a poder secuestrarnos, van a poder cometer infinidad de delitos contra los ciudadanos mexicanos. ¿Cuál podría ser una solución a esto? La tecnología de blockchain. Si tú quieres saber cómo funciona la tecnología de blockchain, tengo un episodio en mi canal de YouTube, Juan Alfredo Ugalde, en donde explico qué es el blockchain. Pero una de las características principales del blockchain es la descentralización. Entonces, aquí tenemos un sistema nacional de inteligencia que centraliza nuestros datos. ¿Cuál es la oposición a esto? Descentralización de nuestros datos mediante un sistema de blockchain. Pero en México, por algo no se está creando una ley de inteligencia artificial. Y por algo no se hablan de estos temas de blockchain. Porque a muchas personas no les interesa que exista una regulación en estos temas. Al contrario, quieren tener centralizados nuestros datos para poder seguir centralizando el poder. Entonces, en la práctica, esta ley pretende obligar a bancos, empresas y cualquier entidad pública o privada que maneje datos personales, vehiculares, biométricos, telefónicos, fiscales, financieros, de salud, de servicios, detenciones, etcétera, prácticamente todos los datos, compartirlos con el gobierno. Todo este cúmulo de datos queda alimentado en una plataforma central de inteligencia a cargo del Centro Nacional de Inteligencia. La ley incluso contempla el uso de inteligencia artificial para procesar millones de datos personales y generar productos de inteligencia para prevención e investigación de delitos. Se escucha muy bonito, se escucha muy... Dice, órale, wow, ¿no? Wow, sorprendente. México va a utilizar inteligencia artificial. Son puras mentiras, ¿sí? Porque lo que hemos visto hasta el momento es lo que te he platicado en este episodio. Los sistemas no se usan como se deben de usar. Los sistemas se están usando para otra cosa. Entonces, el contenido de esta ley ha generado críticas tanto en el ámbito político como en el ámbito jurídico. Y actualmente la oposición, ¿no? La oposición que está en los partidos PAN, PRI, MC, denuncian que la norma autoriza un espionaje sin precedentes. Algunos diputados advierten que se otorga al gobierno una carta abierta para consultar datos personales, bancarios y biométricos sin control judicial previo. Y es verdad, esto es cierto. Por ejemplo, el legislador José Elías Lixa, del PAN, señaló que el artículo clave dejaba sin definir las excepciones, de modo que el Estado podría acceder a información privada si le diera la gana. Entonces, en este sentido, algunos medios en el país titulan a esta ley como la ley de espionaje, ¿no? Y mencionan que el sistema de inteligencia podrá espiar tanto con orden judicial como sin orden judicial. Como abogado mexicano, te comento que la nueva ley entra en conflicto con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en específico con el artículo 16 de la Carta Magna, que establece que toda intervención de información personal debe estar justificada y contar con una autorización judicial, ¿sí? Al eliminar ese requisito, la famosa o la denominada ley espía pone en riesgo garantías fundamentales como el derecho a la privacidad, el derecho a la protección de datos personales, el derecho a la intimidad, ¿sí? Otra idea que
menciona la diputada María Elena Pérez Yain es que, cito textualmente, la ley es un mecanismo para justificar el espionaje. Se busca imponer un régimen totalitario que nos quiere controlar. Es una amenaza a la privacidad e intimidad. Por supuesto, estoy de acuerdo con eso. Pero les decía, yo ahorita estoy mencionando partidos políticos, pero les decía, esto es un problema estructural. O sea, actualmente así se ponen a criticar a estos senadores, a estos diputados, ¿no? Pero ¿qué pasó cuando Peña Nieto usaba esto? ¿Qué pasó cuando Felipe Calderón usaba esto? ¿Qué pasó cuando Andrés Manuel usaba esto también? Ahorita es como la punta del iceberg. Entonces, aquí otra persona que se llama Emilio Lara, que es creo que es integrante del PRI, denunció igualmente que la norma, que esta ley abría las puertas a un gran hermano, ¿no? A un Big Brother, donde el Estado todo lo ve sin contrapesos. Y aquí te quiero recomendar dos libros, recordando esta obra de George Orwell, ¿no? Es el autor George Orwell. Te quiero recomendar también, hay un libro que se llama La plausibilidad del derecho en la era de la inteligencia artificial. Habla sobre estos temas de control de vigilancia masiva. Otro libro también que te quiero recomendar es el libro de Inteligencia Artificial, una perspectiva filosófica. Este libro también aborda un análisis breve del uso de la IA para control de vigilancia masiva. Y un ejemplo claro de control de vigilancia masiva lo tenemos en China, que después vamos a analizar en otro programa el tipo de crédito social que tiene China. Entonces te recomiendo que te suscribas para que lo puedas escuchar. Organizaciones de derechos digitales han sido contundentes en su condena. Advierten que la ley constituye la creación de una infraestructura tecnológica autoritaria porque fusiona bases de datos. Esto es lo importante. No solamente van a existir 2 o 3 bases de datos, ¿no? Lo vuelvo a repetir. Van a existir datos biométricos, fiscales, telefónicos, etcétera. Cuando tú vas al SAT y te registras en el SAT, te toman tus datos biométricos, te toman todas las huellas de tus dedos, de las manos. Te ponen un aparato aquí para escanearte la iris. Esos datos son los datos más valiosos de una persona. ¿Por qué? Porque incluso ya nada más les falta que nos escaneen el paladar. Porque tú lo sabes, si eres abogado, pues cada persona en el mundo tiene una huella dactilar. Cada persona en el mundo tiene una iris. Cada persona en el mundo tiene un paladar diferente. Ya no sé qué más. Les digo, ya no falta que el paladar, los pliegues de la lengua, ¿no? Casi que en el SAT ya casi nos encueran y nos dicen ahí, a ver, desnúdate y te vamos a revisar hasta... Bueno, entonces, todos estos datos van a quedar en resguardo bajo la discrecionalidad de la Secretaría de Seguridad, sin salvaguardas mínimas. Ahora, ¿qué personas trabajan ahí? Pero bueno, sí es otro tema. Entonces, la ley permite usar IA, según los legisladores, ¿no? Según ellos, que ni siquiera saben qué es la inteligencia artificial. Pero bueno, aquí tú eres seguidor de este programa, tú eres seguidor del contenido de Juan Alfredo Galde Romero y tú sabes qué es la inteligencia artificial. Entonces, la ley, perdón, permite usar IA, dicen ellos, sobre datos de toda la población mexicana y habilita a policías estatales y federales a acceder a ellos sin supervisión judicial. Es decir, si tú tienes un cuate policía, si tú tienes un amiguito policía y una persona te cae mal o alguien te bajó a tu novia, a tu novio, pues le dices al policía, oye,
le dices a tu amigo, échame la mano, ¿no? Investígame a esa persona y ¡pum! Cualquier persona va a tener acceso a tus datos. Esto, evidentemente, es una vigilancia indiscriminada de la población, propia de un Estado totalitario y, digámosle así, de un Estado policial. También se advierte que esta norma, que esta ley, otorga facultades a la Defensa Nacional para intervenir comunicaciones bajo el argumento de seguridad nacional. Obviamente sin control judicial. Y les decía, yo creo que lejos de reforzar la democracia, solidifica un aparato de espionaje estatal amplio e incontrolado, tal como sucede en China. Aunque, pues, hay que ser realistas, estamos años luz de asemejarnos al sistema, tanto al sistema político, al sistema social, al sistema jurídico que tiene China, ¿no? Específicamente a los valores como por ejemplo el respeto, el valor de la honestidad, ¿no? Si tú vas a China o a un país asiático, incluso en algunas partes de Europa, ¿no? Si tú vas a China, pero estamos hablando de China, ¿no? O algún país asiático, tú puedes dejar tu celular en la calle tirado y nadie lo va a agarrar. Tú puedes dejar una mochila ahí en el metro y nadie lo va a tomar. Pero bueno, si estamos aquí en México, si dejas un celular ahí en la calle, se te cae la cartera, se te cae la mochila, se te cae lo que sea, en un segundo desaparece. Entonces, en el ámbito político, la aprobación de esta reforma ha sido tensa y relámpago. Morena impuso el dictamen pese a masivas protestas públicas y la ausencia de un consenso mínimo. Varios diputados, ¿no?, reconocieron que la iniciativa impulsada por el gobierno de Claudia Sheinbaum fortalece el crimen organizado. Pero la realidad es que, como hemos visto en este episodio, las cosas son distintas. Esta ley, cabe aclarar que esta ley espía surgió justo cuando el presidente López Obrador propone reformas para militarizar la Guardia Nacional. Tras la aprobación en la Cámara de Diputados, el asunto pasó al Senado y hasta el cierre de este programa, las discusiones legales continúan, pero es indudable que las implicaciones, ya sean positivas y negativas, están ahí, ¿no? La ley del sistema de inteligencia en el año 2025 va a ser un punto crucial para la privacidad y la protección de datos en el país. Por un lado, el uso de herramientas como Pegasus demuestra el poderío técnico que ha alcanzado el Estado para la vigilancia masiva. Y, por el otro, vemos que esto supone un riesgo real para la vida de las personas, para la libertad de expresión, para la seguridad de periodistas, para la seguridad de defensores, para la certeza jurídica dentro del país y, por supuesto, pone en riesgo el derecho a la privacidad. Como subrayó Forbidden Stories, este espionaje tiene consecuencias dramáticas y, en algunos casos, incluso mortales. Por otro lado, emerge el dilema ético de la tecnología de vigilancia. Y este es algo importante también a considerar en estos temas. Herramientas creadas supuestamente para perseguir el crimen pueden volverse un instrumento de abuso de poder. En México, el testimonio de la historia reciente es que esas líneas se cruzaron. El espionaje fue usado contra ciudadanos, víctimas y opositores, no solamente para combatir delincuentes, o incluso ni para combatir delincuentes. El hecho de que se hable de pacto de impunidad militar y ocultamiento de contratos oficiales que deberían de ser públicos, muestran que el gobierno actual, que el Estado, recordemos, ¿no?, que el gobierno no es el Estado, pero bueno, el gobierno es uno de los elementos del Estado, ¿no? Recordando los elementos del Estado, es territorio, población, gobierno, soberanía,
ordenamiento jurídico, etcétera, ¿no? Algunos mencionan que son 5 elementos, estos 5 elementos que les acabo de mencionar, otros mencionan que son 6 o 7. Entonces, legalmente, aprobar leyes de inteligencia con amplios poderes sin controles judiciales erosiona los equilibrios democráticos. La oposición, las ONGs insisten en que es necesario transparentar las prácticas de vigilancia y aplicar salvaguardas, efectivas. Organismos autónomos de control, ¿no? Por ejemplo, auditorías independientes, pero bueno, hemos visto que al gobierno en turno no le gustan los organismos autónomos de control. Ellos quieren poder absoluto, poder total. Pues existe el riesgo de que se consolide una infraestructura tecnológica autoritaria, donde la privacidad de los mexicanos quede prácticamente abolida. Mirando hacia el futuro, las implicaciones de este fenómeno son vastas. En el terreno tecnológico, las organizaciones civiles deben seguir fortaleciendo las herramientas de defensa digital. Cifrado, actualizaciones constantes, auditorías forenses, pero también la sociedad exige mayor escrutinio público y transparencia. Uno de los principios éticos que deben guiar el uso y desarrollo de la inteligencia artificial es la transparencia y la explicabilidad, ¿sí? Surgen preguntas como ¿cómo supervisar a las agencias de inteligencia? ¿Quién les va a pedir? ¿Quién va a realizar una rendición de cuentas a estas agencias? ¿Cómo se van a sancionar los abusos? A nivel internacional, México enfrenta presión diplomática y jurídica, incluyendo litigios internacionales contra proveedores de spyware. Ética y jurídicamente, el debate nos invita a reflexionar sobre los límites aceptables de la seguridad nacional. ¿Qué es la seguridad nacional? ¿Cuáles son los alcances de la seguridad nacional? Hasta ahora la conclusión de algunos defensores de derechos humanos es clara. El Estado debe erradicar las prácticas de espionaje ilegal, cumplir con la Constitución y proteger la privacidad ciudadana. Y yo creo que esto, todos los abogados estamos de acuerdo, ¿no? En conclusión, el espionaje digital en México revela un enorme desafío democrático, un desafío para el Estado de Derecho y un desafío para los derechos humanos. Por un lado, existe la tentación gubernamental de usar la tecnología para controlar información y poder. Por otro, existe la aspiración ciudadana de un Estado de Derecho donde hasta la mejor tecnología esté sujeta a la ley y al respeto a los derechos humanos. Los documentos y los testimonios que revisamos en el programa de hoy muestran que en la última década los balances aún están abiertos. Con la aprobación de nuevas leyes y la continuidad de investigaciones periodísticas y judiciales, el caso mexicano de vigilancia estatal será sin duda de los más estudiados en años venideros alrededor del mundo y en América Latina. La vigilancia digital secreta del gobierno deja una marca clara, una marca en la historia del país, una alerta para que las próximas generaciones entendamos que la libertad también se define tecnológicamente y que la transparencia, la explicabilidad, la rendición de cuentas, la justicia y el respeto por los derechos humanos son el antídoto contra un espionaje que nunca debe de quedar a oscuras. Yo soy Juan Alfredo Galde Romero. Muchas gracias por escuchar el programa del día de hoy. Te invito a escuchar los demás programas que tenemos disponibles en este programa El Algoritmo de Alf. Y también te invito a escuchar el podcast Hambre de Éxito, en donde hablamos sobre habilidades sociales. Muchas gracias y saludos.